Tenía 52 años, estaba divorciada y convencida de que el amor había empacado sus maletas y abandonado mi vida hacía años. Había besado a hombres, me había casado con uno, había enterrado sueños, pero nada me preparó para lo que sentí cuando ella me tocó la mano. Pensé que era solo vino o tal vez soledad. Pero cuando se inclinó con los ojos y los labios temblorosos y me besó suave, lento, deliberado, todo mi mundo se abrió de golpe. Y en ese momento supe que nunca volvería atrás. Nunca pensé que mi vida comenzaría a los 52. Ya había cumplido con todos los requisitos. Matrimonio, maternidad, divorcio. Había enterrado mi juventud en algún lugar entre las reuniones de la PTA y aprender a dormir sola de nuevo. El amor, me dije a mí misma, era un tiempo pasado. Algo que había intentado. Algo que me había puesto a prueba hasta que llegó ella. Su nombre era Claire. Entró en mi club de lectura como una tormenta de verano. Inesperada, eléctrica, imposible de ignorar. No era ruidosa. No intentaba adueñarse de la sala, pero ella era la sala. Cada risa parecía más brillante cuando ella estaba en ella. Cada silencio era más cómodo. Cada frase que leía de una novela sonaba como un poema dedicado a una sola persona. Y esa persona poco a poco se convirtió en mí. Empezó con cosas casuales, compartiendo viajes a casa, mensajes de texto sobre libros, chistes que nadie más entendía. Pero luego llegaron las caricias prolongadas, los segundos extra en que nuestras miradas se cruzaron, la forma en que siempre elegía el asiento junto al mío incluso cuando había otros disponibles. Me dije a mí misma que era inofensivo. Yo era heterosexual. Siempre lo había sido. Mi exmarido era la prueba. Mis hijos adultos. El álbum de bodas acumulando polvo en el ático. Pero la verdad era que nunca sentí lo que Claire me hacía sentir. Ni con ningún hombre ni de cerca. Un viernes por la noche el grupo canceló a última hora. Solo nos quedamos las dos acurrucadas en mi sofá con copas de vino tinto y una tormenta golpeando suavemente las ventanas. Me miró de otra manera esa noche, como si viera a través de la versión educada de mí, la viuda sonriente, educada e invisible de su propia historia. Se inclinó. No demasiado cerca, pero lo suficiente. Siempre hueles a lavanda, dijo en voz baja. Reí nerviosamente. Es mi crema de noche. Luego quiero comprar 100 frascos. La habitación se quedó en silencio. Recuerdo que mi corazón se aceleraba. No por miedo, sino por algo mucho más peligroso. Esperanza. La miré. Ella me miró. Y el aire entre nosotras se volvió denso, sagrado, prohibido. Claire, susurré, medio advirtiendo, medio invitándome. ¿Puedo besarte?, preguntó. Y no dije que sí. Simplemente no me moví. Se inclinó suave, lentamente, como una pregunta cuya respuesta ya conocía. Y sus labios rozaron los míos. Y todo cambió. No fue un espectáculo. No fue dramático. Fue una explosión silenciosa. Un silencio que gritaba verdad. Mi cuerpo tembló, no de sorpresa sino de reconocimiento. Como mi piel, mi corazón, mi alma, que habían esperado décadas para sentir finalmente este preciso momento. Cuando el beso terminó, se apartó. No mucho, lo justo para mirarme a los ojos y decir, no tienes que decir nada. Pero lo hice. Dije, ¿por qué siento que esto es el comienzo de mi existencia? Sonrió con una profunda y sabia sonrisa. Porque quizá lo sea. Esa noche, después de que se fuera, me senté sola en el mismo sofá y me toqué los labios como si fueran prestados, como si fuera una extraña para mí misma. Y quizá lo era. Quizá la mujer que siempre había sido finalmente se estaba liberando de décadas de expectativas, reglas y roles. Y no estaba callada ni tenía miedo. Y estaba enamorada. A la mañana siguiente de nuestro beso todo parecía más ruidoso. La luz del sol a través de mis cortinas era dorada de alguna manera. Nunca antes lo había sido. Mi café sabía más cálido. El silencio de la casa, normalmente denso y solitario, se sentía casi sagrado. Me quedé mirando mi reflejo un buen rato, preguntándome cómo un solo beso podía reorganizar toda una vida de creencias. Pero así había sido. Había besado a una mujer y no a cualquier mujer, Claire. Y no fue solo un beso. Fue un permiso. Pero el permiso vino con 1000 preguntas zumbando en mi cerebro. ¿Qué significa esto? ¿Era real para ella? ¿Era real para mí? Y lo más aterrador de todo. ¿Y si quería más? No se lo había dicho a nadie.
Ni a mi hermana ni a mi terapeuta, ni siquiera a mi almohada. Se sentía demasiado grande, demasiado sagrado, demasiado crudo para decirlo en voz alta. Claire me envió un mensaje alrededor del mediodía. ¿Cómo estás? Me quedé mirando la pantalla sonriendo como una adolescente. Mis dedos flotaron un momento antes de responder. Flotando. Su respuesta fue inmediata. Todavía con sabor a lavanda. Mi corazón dio un vuelco. Nos volvimos a encontrar ese martes. El mismo sofá, el mismo vino. Pero esta vez el silencio entre nosotras no era intenso. Era cómodo. De alguna manera eso era aún más íntimo. ¿Te arrepientes?, pregunté. Claire negó con la cabeza. No, pero lamento haber esperado tanto para hacerlo. Miré sus manos apoyadas en sus rodillas cerca de las mías. Todo mi ser quería extender la mano, pero algo viejo en mi interior aún me lo impedía. Claire, todo esto es nuevo para mí. Lo sé, dijo. No pasa nada. Respiré hondo. Pasé 30 años intentando ser la esposa adecuada, la madre adecuada. No sé si sé cómo ser esto. Su mirada se suavizó. No tienes que saber cómo ser. Solo tienes que dejarte ser. Esa noche no nos besamos, pero me tomó de la mano mientras veíamos una película. Así, sin más, dedos entrelazados, como si fuera lo más natural del mundo. Y se sintió bien. Durante las siguientes semanas forjamos un pequeño espacio tranquilo para nosotras. No estaba definido. No había etiquetas, pero había un ritmo, una ternura, una chispa que nunca se apagaba. Sin embargo, todavía no se lo había contado a nadie. No porque me avergonzara, sino porque me aterraba lo que pudiera pasar. Desbloquear. La gente tenía un guión para mí. Para un divorciado de 52 años con hijos adultos, enamorarse de una mujer no entraba en ese guión, especialmente cuando esa mujer era más joven, radiante y libre de todas las maneras en que yo nunca me había permitido ser. Y entonces llegó la cena, el cumpleaños de una amiga. Una docena de mujeres se reunieron en un restaurante ruidoso y alegre. Claire también estaba invitada. Aunque nadie conocía nuestra verdad. Nos sentamos una frente a la otra. Nuestros pies se tocaron bajo la mesa. No dijimos ni una palabra al respecto. Pero en cada mirada, en cada sonrisa podía sentirlo. Esto era real. Después del postre, alguien preguntó en voz alta: ¿entonces Claire está saliendo con alguien? Me miró y luego sonrió. Quizás. Me reí demasiado fuerte, demasiado rápido, y todos se giraron hacia mí. Sentí que me sonrojaba como si volviera a tener 16 años. En ese momento me di cuenta de que no importa la edad que tengamos, algunas reglas siguen pidiendo ser rotas. Y tal vez, solo tal vez, romperlas sea la forma en que finalmente nos liberemos. Empecé a guardarme secretos a mí misma mucho antes de ocultárselos a nadie más. Eso es algo de lo que me di cuenta una mañana mientras lavaba los platos. Tomé una taza de té y allí estaba una leve mancha rosa de lápiz labial en el borde. No era mía. Era de Claire, de hacía 2 noches. Un simple detalle, pero me detuvo en seco. No la limpié. En cambio, me quedé allí un largo rato con los dedos apoyados en la porcelana, el corazón latiendo con el silencioso caos de todo. No solo estaba en algo, me estaba convirtiendo en algo. O tal vez finalmente me estaba permitiendo ser la mujer que había silenciado durante décadas. Claire fue la primera persona que me besó. Como si fuera delicada y peligrosa a la vez. Como si quisiera aprender todo mi idioma. Talla SARS y todo. Y cada vez que lo hacía me deshacía un poco más. Nunca etiquetamos lo que éramos. Ella no presionó. Yo no pregunté. Pero nos adentramos en la vida de la otra como si perteneciéramos allí. Dejó notas en mis libros. Dobló mis cardigans cuando los dejé tirados sobre las sillas. Trajo velas que olían a higo y sándalo. Y una vez se durmió en mi hombro mientras escuchábamos a Ella Fitzgerald, pero siempre había un reloj corriendo de fondo porque no se lo había dicho a mi hija. Se llama Lauren. Tiene 26 años. Brillante, decidida, vive en otra ciudad, siempre preguntándome si salgo más. Conoce mi soledad, pero no conoce mi verdad. Todavía no. Quería decírselo. Lo necesitaba. Pero ¿cómo se empieza una frase así? Hola, cariño. Besé a una mujer y ahora no puedo dejar de pensar en ella. Pensé que tenía tiempo hasta que Lauren llamó un viernes por la mañana con un tono de voz que no había oído en mucho tiempo. Hola, mamá.
Sorpresa. Vuelvo a casa el fin de semana. Pánico, alegría, terror, todo. Se suponía que Claire vendría esa noche. Le escribí, cambio de planes. Lauren vuelve a casa. No se lo he dicho. Lo siento. Su respuesta fue simple. No me debes nada. Estaré aquí cuando estés lista. Pero la quería allí más que nada. Y fue entonces cuando lo comprendí. No quería esconderme más. Esa noche, mientras Owen deshacía las maletas en su habitación de la infancia, salí y llamé a Claire. ¿Quieres venir a casa? Quiero que la conozcas. Hubo una pausa. ¿Luego estás segura? No susurré. Pero estoy cansada de mentir incluso a mí misma. Claire vino. Sin maquillaje, solo ella, con un suéter gris suave y esas mismas botas viejas que me encantaban. Cuando abrí la puerta casi lloré de lo bien que me sentí. Loan arqueó las cejas al verla. ¿Te acuerdas de Claire del club de lectura?, dije demasiado rápido. Ella asintió. Claro. Hola. Claire sonrió. Hola. Me alegro de verte de nuevo. Podía sentir la tensión como una cuerda tensa. Tenía que cortarla. Así que lo dije allí mismo en la cocina. Lauren, Claire y yo nos vemos. Silencio. Largo, incómoda, conteniendo la respiración. Silencio. Entonces Lauren parpadeó. Vale. Vaya. Vale. Miró a Claire, luego a mí y sonrió. Ya era hora de que salieras con alguien atractivo. Me reí. Claire rió y la cuerda se rompió, no de dolor sino de alivio. Esa noche, cuando Claire me dio el té, volví a notar su pintalabios en el borde. Esta vez bebí despacio, deliberadamente, y sonreí a la taza porque había dejado de esconderme y por fin estaba en casa. El amor no siempre llega como un rayo. A veces aparece con el sonido de pasos suaves en el pasillo. El olor a café preparado por alguien que ya sabe cómo te gusta. Una mano en la espalda al inclinarte sobre el fregadero. Un libro abierto en la página en la que te detuviste. Esa era Claire. Después de la visita de Loan, algo cambió dentro de mí. Ya no se trataba solo de que me vieran. Se trataba de reclamarlo. Reclamarla a ella, reclamarme a mí misma. Y una vez que dejé de disculparme con el mundo por ser feliz, me di cuenta de cuánto de mi vida había pasado en una actuación silenciosa, educada, predecible, aprobado. Pero con Claire no necesitaba permiso. Aún así había momentos de los que no hablábamos. No porque no pudiéramos, sino porque no sabíamos cómo. Uno de ellos ocurrió la noche que nos quedamos en su casa por primera vez. Su apartamento era más pequeño que el mío, pero más cálido. Luces de cadena, un asiento junto a la ventana, una gata llamada June que me ignoraba como una adolescente. Encendía velas, ponía música soul antigua, abría vino. Bailamos en la cocina descalzos, riendo, dando vueltas. Hacía años que no bailaba. Y de repente allí estaba yo con 52 años y sin peso, abrazado por una mujer que me miraba como si estuviera hecho de historias que ansiaba leer. Cuando nuestros cuerpos finalmente se calmaron, nuestras frentes se tocaron. Nunca imaginé esto, susurré. Claire me rozó la mejilla con los dedos. Lo hice. Simplemente no pensé que te encontraría. Más tarde esa noche, cuando yacíamos en la cama vestidos con las extremidades enredadas, miré al techo y susurré una pregunta. No era mi intención invitarte a salir. En voz alta. ¿Crees que es demasiado tarde para nosotros? Claire se volvió hacia mí. Su voz era firme. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Lloré no porque estuviera triste, sino porque finalmente comprendí cuánto tiempo había estado sola. No todo era perfecto. Todavía había miradas en el supermercado cuando nos tomábamos de la mano. Todavía había comentarios de viejos conocidos que no sabían cómo hablarle a mi nueva yo. Mi exmarido me envió un mensaje frío después de que Loan le dijera: espero que encuentres lo que crees que buscas. No respondí porque ya lo había hecho. Y sin embargo aún no le había dicho, te quiero. Ella tampoco. No porque no estuviera ahí, sino porque era demasiado ahí, demasiado grande, demasiado frágil, y ambos sabíamos que una vez dicho no habría vuelta atrás. Una noche, mientras estábamos sentados viendo cómo el cielo se volvía naranja tras los árboles, apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: ¿alguna vez extrañas a quien eras antes? No respondí enseguida. Pensé en la mujer que solía ser, hermosa, insensible, cuidadosa, respetada, silenciosa.
No dije finalmente, pero a veces siento lástima por ella. Claire asintió. No dijimos nada más esa noche, pero al irnos a la cama la besé lenta y profundamente con todo lo que aún no podía decir. Y cuando me aparté tenía los ojos húmedos. Creo que lo oyó de todos modos, porque algunos te quiero viven en las manos, en la respiración, en pausas demasiado profundas para expresarlas, y algunos besos son más fuertes que las palabras. La primera vez que besé a Claire el mundo se quedó en silencio. La última vez que la besé, al menos en esta historia, no. Era un sábado por la tarde, una fiesta en el jardín organizada por una de las mujeres de nuestro antiguo club de lectura. Hacía meses que no asistía a una de esas. No desde que Claire y yo nos convertimos en nosotras. En aquel entonces no estaba lista. Todavía sentía que tenía que explicarme antes de poder ser yo misma. Pero algo había cambiado. Ya no me escondía. Así que me puse el vestido rojo de lino que tanto le encantaba a Claire. Llevaba su blazer suave y el collar que una vez dije que me recordaba a la luz de la luna. Llegamos juntas. Sin explicaciones, sin distancia, simplemente de la mano. Las miradas llegaron al instante, curiosas, educadas, algunas de apoyo, otras cautelosas. Pero sonreí a pesar de todas, porque el pulgar de Claire me rozaba suavemente el dorso de la mano, y esa era la única verdad que necesitaba. Al cabo de un rato alguien trajo vino. Se formó un pequeño grupo a nuestro alrededor. Reímos, volvimos a hablar de libros, fingimos que todavía nos importaba lo que les pasaba a los hombres de ficción en las novelas rusas. Entonces alguien preguntó en broma, ¿entonces quién es el romántico de la relación? Sonreí. Claire se giró hacia mí. Creo que ambos lo somos, dije. Pero estoy aprendiendo de la mejor. Se sonrojó. Y entonces sucedió. No lo planeé. No hubo música dramática ni brisa a cámara lenta. Simplemente me incliné y la besé. Suavemente delante de todos. En medio de la charla, el tintineo de las copas y las rosas en flor, la besé como si fuera la primera página del resto de mi vida. Y cuando me aparté no dijo ni una palabra. Simplemente me miró como si hubiera reescrito el final de un libro que creía conocer. Algunas mujeres aplaudieron suavemente. Una sonrió entre lágrimas. Alguien susurró por fin. Más tarde, mientras caminábamos a casa, me apretó la mano. Me besaste en público. Lo hice. ¿Por qué? Dejé de caminar porque quería que vieran cómo es el amor a los 52. Ni perfecto ni pulido, solo real. Apoyó su frente en la mía. Te amo, dijo. No lo dudé. Yo también te amo. Y ahí estaba. Sin miedo, sin vergüenza, solo verdad. La mujer que solía ser nunca habría creído este final. Pero quizás era porque aún no conocía a Claire. O quizás siempre estaba dentro de mí esperando la mano derecha que me extendiera y me dijera, vuelve a casa. Ahora cuando me despierto y preparo 2 tazas de té, siempre hay una mancha rosa de lápiz labial en una de ellas. No la limpio. Apártate, porque esa pequeña mancha demuestra que a veces las mejores historias de amor comienzan cuando finalmente decides vivir la tuya. El amor no importa la edad. Solo espera el momento en que estés listo para sentirlo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que aún crea que el amor tiene tiempo y deja un comentario. ¿La habrías besado delante de todos?